listo para perdonar? ¿Está listo para perdonar? Una de las oraciones que debemos tener para con Dios, que Él nos ayude a perdonar, porque no es fácil. Okay. Sin la ayuda de Él no podemos. Eso es correcto. Ahora, quiero, en cuanto a perdón, recordarles algo. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Porque es que a veces nos equivocamos en eso. Entonces, cuando yo sienta, lo perdono. Cuando yo sienta, la perdono. No, el perdón no es un sentimiento. Hay gente que me ha hecho cosas que yo no siento perdonarlas, pero tomé la decisión de perdonarlo y dejarlo en el pasado, para no seguir amargándome yo mismo. Entonces, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar. Yo decido olvidar lo que me hicieron. Eso lo dejo de lado. Entonces, ¿quedó claro en cuanto a eso? Entonces, no es un sentimiento, es una decisión que tomamos. Y claro, esa decisión se fortalece en nosotros, si es posible, en el Señor. De resto, ¿yo qué quiero? ¿Cobrar venganza? ¿Desquitarme? ¿O no? Eso es lo que queremos, desquitarnos y todo lo demás. Pero en el Señor es decidir dejar eso de lado. Vaya al baño. De pie. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Quiénes quieren darle venir a su gracias? presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Porque arde mi alma por ti, Señor. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
Aleluya. Sí, Señor. Porque has cambiado nuestro lamento, Señor, Celebraremos en tu casa. con tu gozo y tu alegría, Padre Celestial. Gloria mía,
Señor, arde nuestro corazón. Adórale y A alábale. tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Porque no hay mejor lugar que estar a tus No hay pies. lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín declaró: A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Dile a Él, ante tu Dios, póstrate ante tu Dios, porque no hay nada mejor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Que estar a tus pies. oh No hay otro lugar más grande. No hay un lugar Queremos estar donde mejor puedas en estar. tu presencia. El mejor lugar para estar es en la presencia del Apartarnos de Señor, ti jamás. a sus pies. Te anhelamos, Señor. No hay lugar más alto y Tus más grande. hijos te adoran. Tú Más grande eres es el servir a tu Cristo. amado. Eres Es el vivir a tu deseado de nuestro corazón, Señor. Bendito sea Dios. Amado mío.
Pueden tomar asiento. Cuando Jesús va a visitar a Lázaro y a Marta y María, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús le iba a enseñar. Marta corrió y fue a prepararle las onces y vino afanada diciendo: Maestro, dile a mi hermana que me ayude. Yo estaba ocupado de toda la casa y ella sentada ahí. Y la respuesta de Jesús fue: Marta, estás muy afanada por cosas que realmente no son tan trascendentales, no son tan importantes. María escogió la mejor parte: estar a los pies de Jesús y estar a los pies de Jesús para escucharle. Entonces seguimos mirando cómo resolver los conflictos en familia. ¿Cómo resolvemos los conflictos en familia? Entonces, lo primero que hay que hacer, aparte de pelear como hemos visto, pero pelear de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo que vimos, no es la confrontación de golpearse y demás. Entonces, lo segundo que hay que hacer es resiste la tentación. ¿Qué tentación debemos resistir dentro de familia, en los conflictos de familia? Resiste la tentación de culpar al otro. Toma responsabilidades por tus propias acciones. No es que fue que el otro, no es que tal cosa, no es que se me atravesó, no es que me llegaron, no es que me hizo, no es que dejó caer el plato, no es que hizo tal otra cosa. No, resiste la tentación de culpar al otro. Es que he tratado cantidad de familias y estaba tratando una familia en Costa Rica y entonces me dice una señora que se separó del esposo: es que él tuvo la culpa, él me fue infiel. Pero un matrimonio son dos, matrimonio no es uno. ¿Cuál es la razón por la cual él le fue infiel? ¿Qué pasó? Ella, ¿qué hizo o dejó de hacer? ¿Qué propició? Y cuando estábamos mirando el asunto y analizando y escuchando a ambos, resulta que él comenzó a frecuentar una amiguita, era un pastor el que estaba tratando, y entonces él comenzó a cuidar mucho una oveja, y la ovejita llegara a la oficina y venga por aquí, venga por allá, y la esposa muchas veces salía y le decía: sí, llévela a la casa, y él la llevaba en su carro a la casa, y así empezaron, y cuando menos pensaron, terminaron en lo que se terminó. Y vino el problema y vino todo. Entonces, ella me decía: pero ¿y de qué fui culpable yo? No, usted no hizo nada. Usted antes, al contrario, se lo sirvió en bandeja, le dijo: va, llévelo a la casa y llévelo por acá. Y cuando se encerraban en la oficina a hablar, usted no iba a ver qué estaba pasando y no atendía. O sea que también tiene responsabilidad. Pero la tendencia nuestra siempre es ¿qué? Culpar al otro. El hijo culpa al padre, el padre culpa al hijo, la esposa culpa al esposo y el esposo culpa a la esposa. Y todos nos culpamos y ninguno sale siendo responsable. Pero resulta que todos somos ¿qué? Responsables. Dentro de familia, o por acción o por omisión. Pero resista la tentación de culpar a otro. Lo segundo que debe hacer en cuanto a resistir la tentación es resista la tentación de alzar la voz. Como decía nuestra hermana Esperanza, o sea, si resistamos la tentación de alzar la voz, tenemos la tendencia de, si el otro subió un poquito el tono, entonces yo quiero subirle una octava más alta. O sea, cuando digo octava más alta es que en música es por octavas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, para cantar más arriba, más agudo, entonces hay que subir ¿qué? Una octava. Y si quieres subir más el soprano, entonces tiene que subir otra octava. Y así nos pasa cuando estamos discutiendo o intercambiando opiniones o debatiendo algún asunto. Entonces queremos subir la voz y el otro quiere subirla más alto y el otro más alto. Pero resista la tentación de alzar la voz. Dice la palabra del Señor en Proverbios 15:1: la blanda respuesta aplaca la ira, la palabra necia hace subir el furor. ¿Qué hace la blanda respuesta? Aplaca la ira. La palabra necia, ¿qué hace? Subir el furor. ¿Qué otra cosa debe resistir la tentación? Resista la tentación de ser egoísta. Debe ser más bien generoso. Ahora, aunque la otra persona no lo sea, usted debe ser generoso.
No esperemos que el otro haga lo que yo no estoy haciendo. A veces estamos esperando es que el otro sea el que dé el primer paso. Dele usted. A veces esperamos que el otro sea el que recorra la segunda milla, recórrala usted. A veces esperamos que el otro tome la iniciativa, tómela usted. Entonces, más bien sé generoso con la otra persona, aunque ella no lo sea. La gente de madurez espiritual no es egoísta, ni piensan en sí mismos, sino que piensan en ¿quién? En otros. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Lo que quieren que los hombres hagan con usted, ¿usted qué? Hágalo con ellos. Como quiere que lo traten, trate. Si quiere respeto, pues respete. Si quiere amor, ¿qué debe dar? Amor. Si quiere ser perdonado, perdone. De manera que entonces trate a los demás como quiere que sea, que lo traten a usted mismo. Tratar de cambiar a la otra persona no funciona. Resista la tentación de ¿qué? De cambiar la otra persona. A veces queremos hacer el otro a imagen y semejanza nuestra. Queremos que el otro se porte y sea como nosotros queremos que sea. Y no, cada quien tiene su propia personalidad y cada quien maneja su propio estilo, cada quien tiene sus propios gustos. Somos personas totalmente diferentes. A veces nosotros somos un poco acelerados en las cosas. Hay unos que queremos las cosas ya, otros son más lentos. Pero los que somos acelerados, ¿qué queremos? Que el otro también sea acelerado como nosotros y haga las cosas como nosotros y corra como nosotros. Pero no, lamentablemente no es de esa manera. Hay liebres y hay tortugas, querrámoslo o no. Esa es una realidad. Entonces, no podemos pretender que la otra persona sea como nosotros queremos. No trate de cambiar la otra persona. El único que puede forjar cambios en la vida de una persona es ¿quién? El Espíritu Santo. Es Dios. Es el único que puede transformar y cambiar la gente, cambiar nuestra vida. Pero antes de pedir a Dios que cambie la otra persona, sería bueno que pensáramos en: Señor, cámbiame a mí. Durante mis primeros años de matrimonio teníamos muchos conflictos, estuvimos a punto incluso de separarnos. Y yo oraba al Señor: Señor, cambia a esta mujer. Y Señor, cambia a esta mujer. Y había un problema, y es que siempre las peleas eran los domingos por la mañana. Cada que íbamos a salir para el culto, venía el choque y venía la discusión. Y yo era: Señor, cambia a esta mujer. Y un día escuché a alguien decir: bueno, antes de pedir que cambie el otro, ¿por qué no cambiamos nosotros? Y cambié mi oración: Señor, cámbiame. Y comencé a ver las cosas de manera diferente. Entonces le dije a mi esposa: bueno, aquí vamos a pelear de lunes a sábado menos el domingo. No, mentiras. Pero el asunto es que debemos buscar ¿qué? Que Dios trate con nosotros antes que trate con el otro. Siempre queremos es que trate con el otro, pero busquemos que trate primero con nosotros. Que Dios te cambie a ti, que Dios me cambie a mí. ¿Cómo mejorar las relaciones en la familia por medio de la comunicación? El problema de muchas familias es que no hay comunicación. El problema es de la comunicación, y la comunicación es entre dos, no se comunica uno solo. La comunicación es entre el papá y la mamá, entre la mamá y los hijos, entre el esposo y la esposa, el esposo y la esposa, entre todos nosotros. Pero muchas familias tienen problemas por falta de ¿qué? De comunicación. Y cuando se comunican, no se hacen entender o el otro no quiere entender. Y entonces ese es un problema de ¿qué? De comunicación. Porque yo estoy aquí diciéndoles algo. Entonces soy el emisor, estoy mandando el mensaje. El mensaje es la palabra del Señor, pero usted es el receptor y usted verá si la recibe o no la recibe. Si la recibe y la pone en práctica o no la pone en práctica, y eso pasa en la vida de familia. En la vida de familia decimos cosas, se dicen cosas, pero ¿cómo las está tomando el otro? ¿Cómo las está recibiendo? Entonces ese es un problema primordial en las familias, la comunicación. Y no es la falta de dinero, no es el sexo, no es otras cosas, sino ¿qué? Comunicación. No nos comunicamos o no sabemos comunicarnos. Y la comunicación es más que solo hablar, es también compartir eficazmente. ¿Pero qué va a compartir eficazmente? Sentimientos, emociones, pensamientos. Eso es lo que hacemos en la comunicación. En la comunicación se transmiten muchas cosas, incluso comunicamos con los gestos. También los gestos son parte de ¿qué? De la comunicación.
Les había mencionado que hoy era el último domingo de familia, pero estoy pensando en el próximo domingo tratar acerca de factores que dañan la comunicación en familia. Y entonces para que tratemos solo comunicación, porque el tema es bastante amplio. Pero así que la comunicación es expresar sentimientos, pensamientos, emociones, pero deben ser de una forma constructiva para que la familia sea edificada. ¿Cómo manejamos las razones? Bueno, las razones por la falta de comunicación, ¿cuáles son? Bueno, a veces usted puede pensar que no tiene nada que ofrecer y que sus opiniones no son interesantes. Entonces, yo no hablo porque es que lo que yo voy a decir no vale la pena. A veces piensa usted. Y resulta de que no es así. Todo lo que usted opine y diga valió la pena. Ahora, otro problema de la falta de comunicación es ¿por qué? Porque usted nunca aprendió, no lo vio en su hogar, no lo vio en su familia, no lo practicaron en la vida de familia, no tuvo un ejemplo bueno en cuanto a comunicación. Por esa razón, entonces usted para comunicarse hoy le tiene ¿qué? Dificultades. Hay temor de ser vulnerable y ser rechazado. Entonces si yo expreso, si yo digo, entonces me destapo. Se dan cuenta que estoy sintiendo. A veces usted está molesta y entonces no dice nada para que no descubran que está molesta y se lo guarda, y eso no es bueno. Allí no hay comunicación. En otras ocasiones usted puede pensar, es que si yo voy a decir algo y si no es lo apropiado, no es lo acertado, me van a rechazar y entonces no lo hago. Es como aquí, muchas veces algunos no preguntan o no dicen nada porque les da pena. No es que si pregunto entonces van a decir que yo no sé, que soy un bruto o que tanto explicar y que no he entendido. No, estamos aquí es para eso, para que pregunte, para que hable, porque todos no todas las cosas no las sabemos. Así que a veces hacemos eso por temor a ¿qué? A ser rechazados, a que no nos tomen en cuenta. Pensamos que la comunicación es algo imposible. Entonces, si la comunicación en mi casa, en mi hogar, es imposible, ¿para qué perdemos el tiempo? Mejor no hablar. Y eso no es bueno, porque sí vale la pena hablar, y sobre todo si queremos arreglar. Vale la pena comunicarnos si queremos resolver. Ahora, ¿cómo puedo comunicarme mejor? Bueno, una de las cosas que tengo que hacer es tener cuidado con las críticas. No me voy a comunicar si estoy constantemente criticando al otro. Si estoy diciendo al otro que no lo hizo, que no sirvió, que no hace. Si estoy constantemente diciendo que le entra por un oído y le sale por el otro, que no presta atención. Entonces, cuidado con las críticas. Se debe ofrecer crítica, pero que sea constructiva. Y para ello sería bueno que usted siga los siguientes consejos. Diga 5 cosas buenas acerca de la persona antes de criticar una. Ustedes no han notado a veces en entrevistas de televisión o algo que el periodista llega y le echa una alabanza a la persona que está entrevistando, le dice, es que usted es muy bueno para tal cosa, usted hace tal otra, usted hace tal cosa y usted tal otra, y le adorna todas las cosas, y después dice, oiga, ¿y por qué fue que se robaron entonces la construcción? ¿Pero qué le dijo primero? Que era un buen funcionario, que trabajaba, que hacía todo, entonces le dijo un montón de cosas buenas, y el otro entonces ya responde suave. Pero si de entrada le dice, oiga, ¿usted robó la plata? ¿Qué va a pasar? Entonces, igual nosotros en familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, dígale 5 cosas buenas antes de criticar una sola. No critique sin ofrecer una situación donde todos ganen. O sea, busquemos que todos ganemos. En una familia, en un hogar, si alguien pierde, todos perdemos. Si en una familia uno solo pierde, no pierde uno, pierden toda la familia. Porque lo que hacemos afecta a nuestra familia, para bien o para mal. Lo que hacemos, sea bueno o malo, afectará a nuestra familia. Critique el problema, no la persona. Quédese en el presente, no se desvíe del asunto y no se agite. Tratemos de mantener la calma, porque sería muy bueno para todos nosotros si podemos lograrlo. A veces, lamentablemente, me salgo de la ropa y no tengo la calma. Pero trate el asunto con realmente que le molesta. ¿Qué es lo que le molesta? Trate eso que le molesta. No otras cosas. A veces tratamos otro asunto para evadir el que realmente me está molestando. No, tratemos el que me molesta, el que me fastidia. A veces lo que le fastidia puede ser que él deja la chaqueta tirada en la sala, los zapatos en otro lado, los calcetines en el suelo en el baño, y eso puede ser lo que le molesta.
Pero ¿por qué le está reclamando? Ah, porque llegó tarde. Y le monta la pelea porque llegó tarde. Pero realmente, ¿cuál es el problema? Es que es desordenado y usted no quiere que le deje las cosas tiradas. Pues trate el problema que es real. El problema el problema que tenemos tú y yo es que vos no estás recogiendo las cosas, dejándolas en un solo lugar. Ese es el problema, no que llegó tarde. Y porque si llega tarde siempre va a tener la excusa, el trancón. Así que esa es la excusa perfecta en Bogotá, el trancón. Entonces siempre va a haber la excusa. Pero trate el verdadero problema, lo que realmente le molesta, eso trátelo. Y esté dispuesto a aceptar también la crítica constructiva, también acepte las cosas buenas que le digan, porque algunas personas ni siquiera aceptan lo bueno que se les dice. Hay algunos esposos que le dicen a la esposa, está muy bonita, está muy querida, y ella, ¿qué va? Eso me lo está diciendo es porque quiere otra cosa. No, atiéndale, escúchele, y si lo que le está diciendo es válido, pues qué bueno. ¿Cómo puedo comunicarme mejor? Muestre perdón. ¿Cuándo? Inmediatamente que se pida el perdón. ¿O usted qué cree que hace Dios con nosotros? Cuando usted le pide perdón, ¿lo aplaza? Cuando usted le pide perdón a Dios, ¿qué cree que Dios dice? No, ¿sabe qué? Vuelvan al culto del próximo domingo y arreglamos. Cuando usted le pide perdón a Dios, Dios inmediatamente le perdona. Pero también, como decía nuestra hermana en el estudio, usted debe sentirse perdonado y debe perdonarse usted mismo, porque a veces el problema es que no nos hemos perdonado y no tenemos paz con nosotros. Entonces estamos siempre pensando, uy, es que Dios no me perdonó. No, usted la embarró y le pidió perdón a Dios, y Dios en ese momento, ¿qué? Le perdonó y cerró cuentas con usted. Usted debe sentirse igual, perdonado. Exprese su preocupación, temor y ansiedad sabiamente. O sea, cuando vamos a tratar algún asunto, entonces expresémoslo, digámoslo, pero ¿cómo? Sabiamente. Todas las inquietudes que usted tenga, todos los temores. Hay consejos bíblicos de cómo expresar estas emociones. ¿Cómo expresar esas emociones? ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 5:7? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿a dónde debemos acudir primero cuando tenemos problemas familiares? Cuando tenemos conflictos personales, ¿a dónde debemos ir primero? Al Señor. Ir primero a Dios. Dilo a Dios primeramente. La forma en que puedes dejar de preocuparte es orar por todo. Dios nos dice que oremos por todo y clamemos por todo. Consejos bíblicos sobre cómo expresar esas emociones. Dígale eso a su familia. Entonces, no solamente dígaselo a Dios, también dígaselo ¿a quién? A la familia. Y si ellos no escuchan, hable entonces con un amigo, con un compañero, con otra persona, pero escoja que sea preferiblemente del mismo sexo, para que evite problemas. Así como este pastor que tenía problemas con su esposa, y entonces fue donde una amiga y se quedó con la amiga. Ese es parte del problema. Entonces mejor buscar una persona del mismo sexo. Ten en cuenta que preocuparte es una opción que no necesitas aceptar. Entonces la otra cosa que nosotros hacemos, y recuerda que estuvimos predicando acerca de la preocupación, una de las cosas que no debes hacer es preocuparte, porque preocuparte es ocuparte antes de. O sea, las cosas no han pasado y ya estás preocupado. Estás pensando, bueno, y si la economía se daña en este país, ¿qué va a pasar? Pues espere que se dañe. ¿Para qué se preocupa ahora? Y sobre todo que usted no la puede resolver, porque no está en sus manos. Hay asuntos que usted no podrá resolver y ya tiene que dejarlos de esa manera, porque no puede. Entonces, ¿para qué preocuparse si no puede arreglarlos? Y si puede arreglarlos, ¿para qué se preocupa? ¿Qué debe hacer? Actuar. Busque cómo resolverlos. Entonces, los problemas en la vida son ciertos, pero la preocupación es opcional. Enfrente los problemas con realidad. Una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿vale la pena preocuparme por esto? Y enfócate en soluciones. O sea que en vez de buscar culpables, en vez de preocuparnos, en vez de afanarnos, entonces ¿qué debemos hacer? Buscar soluciones. Si lo que estás viviendo, si lo que estás pasando tiene solución, búscala y actúa. Si no tiene solución, pues ya, ni modo. No podemos hacer más nada en lo que no tiene solución. No permitas que los miembros de tu familia se enfrenten sus problemas solos. O sea, cuando un miembro de tu familia tiene un problema, no lo dejes solo.
acompáñalo. Porque algunos lo que hacemos es, que pague las consecuencias. Si Manuel se metió en ese lío, entonces que él solo lo resuelva. No, acompáñalo, ayúdale para que salga del asunto. Entonces miremos cómo nos acompañamos como familia. No es el problema del otro, es problema familiar. Recuerda que de todas maneras saldrás afectado. Y por último, expresa la ira correctamente. El problema es que a veces no nos controlamos. Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano airarse? La palabra del Señor dice que sí se puede airar, pero si tu ira debe ser dirigida a algo que no es correcto o algo malo. O sea, si tu ira está contra algo incorrecto o algo malo, vale. Si tu ira es con dominio propio, ahí hay un problema, y es que a veces nos airamos y perdemos el control. Yo he estado orando al Señor y pidiéndole perdón a Él, y también ayer iba manejando el carro, alguien se atravesó, me golpeó el carro, y en ese momento perdí el control y me levanté furioso. Me bajé del carro furioso y fui a enfrentar al que me había golpeado el carro. Y mi reacción no fue apropiada, no fue buena. Tocó pedirle perdón al Señor, y por la noche me despertaba y oraba al Señor, uy, qué embarrada, porque si ese joven entrara acá ahora, me vería acá predicando, y cómo quedo, viendo a ese tipo que ayer lo insultó y estaba descompuesto. ¿Por falta de qué? De dominio propio en un momento. Debí haberme controlado, de haber respirado profundo, haber hablado, y ahí viene a acordarme de que el viejo hombre sigue ahí, que no ha muerto todavía, pero que cada día, como dice la palabra del Señor, debo hacer morir lo terrenal en mí. O sea que todavía me falta, todavía debo caminar. Por eso la advertencia del Señor es: airaos, pero no pequéis. Así que, mis hermanos, sin maldad o sin venganza o pecado. La Biblia nos dice que neguemos la ira. No nos dice que neguemos la ira, perdón. La Biblia no nos dice que neguemos la ira, sino que no perdamos el control. Airaos, pero no pequéis. No perdamos el control. Tratemos siempre de mantenernos, ¿qué? Calmados, en lo posible. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, dice Proverbios 15:18. El hombre iracundo, ¿qué hace? Promueve la ira. Pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla, calma las cosas. Así que, mis hermanos, tratemos de aplicar esto en nuestra vida familiar, para que podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios como debe ser. No somos perfectos. Como les he dicho en otras ocasiones, todos los que estamos aquí somos pecadores, y el pastor es el primer pecador de todos. Pero sí debemos hacer una cosa: cada día vayamos delante del Señor. Busquemos al Señor. ¿Cuándo? Cada día, momento tras momento, vez tras vez, caminemos hacia el Señor. El que esté firme, mire que no caiga, porque en cualquier momento podríamos fallar. Pero acudamos a la misericordia del Señor para decirle: ten piedad de mí, oh Dios, y borra mis rebeliones conforme a la multitud de mis pecados. Que el Señor los borre, que el Señor nos limpie, que el Señor nos ayude a caminar en Él. Cuida tu familia, es lo mejor que tienes. Si no cuidas tu familia, terminarás solo, y la soledad no es buena, porque nadie es más sabio que Dios, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y nadie es más sabio que Dios. Entonces, para que no termines solo, cuida tu familia, siembra apropiadamente. He visto y atendido muchos padres quejándose en el día de hoy por el abandono de sus hijos, pero cuando revisa uno la historia de ellos, no sembraron bien, y lo que uno siembra, eso cosecha. Sembraron desamor
pues cosechan desamor. Sembraron torbellinos, cosechan huracanes. Pero si sembramos paz, cosecharemos paz. Si sembramos perdón, cosecharemos perdón. Si sembramos armonía en nuestra familia, cosecharemos armonía. Cuida los tuyos. Es lo mejor que Dios te ha dado. No, pero es que esa familia, no importa cómo sea, es tu familia. Y con errores y defectos son tu familia. Son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo, son tus nietos, son tus padres. No los escogimos, pero los tenemos ahora. Entonces cuidémoslos y vivamos en armonía, porque juntos y en armonía la familia vive mejor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a poner delante de la presencia del Señor nuestras familias y también presentar delante del Señor nuestro carácter, que nuestro temperamento sea controlado por el Espíritu Santo. Pido al Señor que Él me controle, que Él perdone todos mis pecados, que me dé paciencia, que me dé amor, que me dé calma, que me enseñe a cuidar a mi familia, a cuidar a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos, a mis hermanos, a toda la gente que es parte de mi familia, de la familia de mi esposa. Que el Señor nos enseñe a amar y que nos enseñe a amar incluso aquello que no deseamos amar o que no queremos amar. Que nos enseñe a soportarnos los unos a los otros, porque necesitamos aprender a soportarnos. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es fácil perdonar, pero el amor de Cristo nos constriñe. No es fácil mantener la armonía, pero Jesús oró para eso. Te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Así que esa es una oración a la cual usted y yo le daremos respuesta, estando juntos y en armonía. Ahora Dios toma nuestra vida y tómala en tus manos y moldéala de acuerdo a tu propósito. Transfórmanos, oh Dios, con tu poder, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude a ser la persona que tú deseas que seamos. Perdónanos, eterno Padre, porque a veces nos olvidamos que somos tus hijos y que debemos vivir como tú demandas. Y si seguimos tus pisadas, debemos vivir como tú viviste, amando lo que tú amas y perdonando lo que tú perdonas. Gracias, eterno Dios, por tu inmenso amor. Bendice las familias de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Tu poder y tu gloria cubra sus vidas. Y a las familias aquí representadas, Señor, de todos nosotros, derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu gloria en nuestras casas, derrama de tu gloria en nuestros hogares, derrama de tu gloria en nuestras familias, solo porque Jesús lo hizo posible. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Mamá Alcira, ¿no va a cantar? Contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy, con gozo doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo, el Evangelio extiendo,
doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo. Aleluya, mi tiempo doy, mi vida doy, mi vida doy. Aleluya, mi vida doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo. Aleluya, mi vida doy. Muy bien, mis hermanos, les pido también en sus oraciones. Esta tarde salgo para Perú, entonces necesito que sus oraciones para que el Señor nos guarde. Yo con mi esposa tenemos tarea que hacer allá, entonces que el Señor nos esté guardando. Nos vemos el próximo domingo mediante el Señor, a la misma hora y en el mismo canal. Vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración. Dale gracias por la ofrenda recolectada. Y no olvides, su familia es vital, su familia es parte importante en el reino del Señor. Así que les invitamos a todos ustedes para estar cuidando su familia. Que sea el Señor protegiéndoles y guardándoles en todo tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la ofrenda recolectada y por la bendición que das a todas nuestras vidas, por este tiempo juntos en que podemos glorificarte. Ahora, oh Dios, nos despedimos de este recinto, pero no de tu presencia, porque donde vayamos, tú estarás en medio nuestro. Gracias por tu inmenso amor en Cristo Jesús, y esta ofrenda, Señor, sea administrada sabiamente y contribuya para la extensión de tu reino a otros que no te conocen, porque Jesús lo hizo posible. En Él te oramos con acción de gracias. Amén. Y amén. Dígale a la persona que está a su lado que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti, que alce sobre ti sus ojos, que ponga paz en tu corazón y te deseo una semana maravillosa en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, que la pasen bien.